Maestro Raúl Quintanilla, ¿Cómo qué está? gusto verte. Oye, a ver, se cumplió 51 años Eso es lo de primero. Tlatelolco. Medio siglo, maestro. Medio siglo. Medio siglo. Pero, a ver, Tlatelolco está vivo en el... Yo no creo que esté tan vivo. Yo no creo que incluso a buena parte de los 10.000 que fueron anteayer al evento, yo creo que muchos de ellos No tienen la realmente no menor idea. saben qué pasó en Son Tlatelolco, ahí sí son más que una 50 años, muerte, mucha lejanía. más que una muerte de estudiantes, porque también hay algo que ha ocurrido con Tlatelolco y está ocurriendo en Ayotzinapa, que es esta suerte de bruma, ¿no? Sí. Que hay sobre los hechos históricos reales. Entonces la gente, todo el mundo habla de Tlatelolco todo queda en y narrativas dice, equivocadas. claro, y no se... Ya sabemos qué pasó en Tlatelolco, pero está muy tergiversado, está muy teatralizado, está... Hay un sinnúmero de cosas que son ficción, que son ya no son ficción realidad. y que no fueron realidad, comenzando por el número de muertos. Ya no se sabe. Mire, maestro, yo... Hay una investigación, perdón, lo presentábamos el 2 de octubre de Silvia Zavala, una investigadora seria que se encarga de estos temas, que dice que hubo en todo el movimiento, desde que comenzó ahí por mayo hasta diciembre, 74 muertos, unos 30 desaparecidos y 1.300 heridos. Que esas son las cifras aparentemente reales de lo que ocurrió, que es una brutalidad, 74 muertos, 30 desaparecidos. Pero cuando hay algunas personas que hablan de miles de para muertos... ese momento, para ese instante, que comparado con las cifras que se manejan ahora sería algo, una minucia. Pero yo lo primero que quiero decir, maestro, es, yo no sé qué narrativa estén manejando o qué piensen que fue el movimiento del 68. Pero el movimiento del 68 se desprende con una sociedad totalmente diferente a la nuestra, con un gobierno totalmente diferente a cómo manejaban los valores. Un sistema político totalmente diferente. Había también. todo un sistema, había un gran Tlatoani. Gustavo Díaz Ordaz, que tengo entendido fue formado por el máximo asesino, por Maximino Ávila Camacho. Era un hombre de masculinidades muy peculiares, porque era de esos hombres que respondía con su personalidad, con la integridad. Recuerdo aquellas frases que decía: asumo las consecuencias históricas, éticas, políticas, sociales, porque yo soy el único responsable, sabiendo que atrás de la situación había habido una gran cantidad de responsables, pero le tocaba a él, por un principio de gran Tlatoani, comportarse de esa manera. Pero cuando uno revisa el 68, es muy distinta la narrativa que uno podía sentir en aquel tiempo a la que manejan una serie de personas. Yo sí recuerdo una cosa: espíritu revolucionario en el 68 no existía, maestro. No era un sentido de revolución, de vamos a derrocar, vamos a modificar. Yo sentí... Aunque existieran algunos de los dirigentes, pero no en maestro, el ánimo popular. Pero en el ánimo de los estudiantes, que fue la gran palabra que luego privó como del 69 a los 70 y tantos. Ahí andan los estudiantes, que era aquello considerado como una turba, pues. En el ánimo de la gente joven mundialmente se buscaba una cacería de libertades distintas. Realmente el movimiento del 68 fue un movimiento muy deseoso de encontrar procesos distintos de expresividad, procesos distintos de comportamiento. La palabra libertad tuvo un eje verdaderamente básico. Lo que sucedió en la Francia y lo que le sucede a De Gaulle con todo el movimiento francés, que fue el gran ícono del 68. Ocurre en Praga, la primavera de Praga, sí, no se puede ignorar tampoco. Exactamente, pero lo que pasó con De Gaulle y lo que rebota esa era simplemente la figura de un hombre que ya tocaba una ancianidad, era un hombre de 80 y tantos años, que fue fabricante de su propia leyenda, pues, porque De Gaulle fabricó su propia leyenda. Que había un contraste brutal, generacional, de manejo de sentido de ideas de libertad, de sentido de construcción de mundo. Esas personas no pedían una revolución, pedían un cambio, una extensión en el manejo de las libertades sustantivas. Había un comentario de un periodista muy cercano a Camus que sacó una foto de Charles de Gaulle sentado con su esposa de espaldas y decía: esto es con lo que hay que terminar, con estos cuerpos flácidos, avejentados, para darle libertad a estos jóvenes que desean moverse hacia otra parte del mundo. Y ese mismo sentido
de utopía, se puede decir, era el que estaba privando en esta gran porción de la juventud, en este manejo de la juventud. Lo que sí sucedió, creo, fue un pésimo manejo de comunicación del gobierno, un pésimo manejo de la transmisión de las órdenes, un pésimo manejo del sentido de la información o del conocimiento de las cosas, y una tosudez. Yo no encuentro una palabra más española que tosudo. El comportamiento del gobierno fue tosudo, maestro, y complicó las cosas de una manera brutal. Y además en un ambiente, el sistema no estaba preparado para eso. El sistema político, era un sistema político que no se le salía de las manos ese tema y no supieron tampoco cómo afrontarlo, sobre todo con las Olimpiadas a la vuelta de la esquina, ¿no? Lo que más pesaba era la salida fue simplemente una acción de fuerza ejecutada por el Batallón Olimpia. Y con un sinnúmero de historias del guante blanco y todo este tipo de cosas que se han convertido poco a poco en elementos de ficción. Pero el guante blanco es cierto. Sí, claro, el blanco existió, y el pañuelo blanco existieron es cierto, una gran cantidad de cosas. Y existió el desamparo de una gran cantidad de muchachos que no entendían por qué estaba siendo reprimido de esa manera. Y la brutalidad, porque después viene una etapa de brutalidad que no se sabe tampoco manejar hasta que viene en 1977 la reforma política de Jesús Reyes Orales durante el gobierno de López Portillo, que fue la primera gran que es la reforma primera política. gran reforma, que es una reforma hecha para abrirle los cauces, sobre todo a los jóvenes. Exactamente. Yo creo que ese fenómeno del 68 fue eso. Octavio Paz tiene artículos, el León Portilla tiene artículos, José Emilio Pacheco tiene cosas donde se habla que realmente lo que se busca es la posibilidad de la voz, la posibilidad de incluirse, de sentir que el mundo mexicano iba en una utopía. El gran conflicto del mundo mexicano también no solamente sucedió en las calles, sucedió en las salas de cada familia, donde las madres furiosas ordenaban a sus hijos que no se les ocurriera ir a la manifestación, porque eran aquellos tiempos donde obedecíamos a los papás. El sistema autoritario era un sistema de gobierno, un sistema político y era un sistema familiar. También, claro, eran que se transminaba la célula familiar. Exacto, la célula familiar tiene una serie de valores con respecto al respeto, con respecto a las ideas, se manejaba de una manera muy maniquea el color rojo como un elemento encendido que podía provocar destrozos, ¿sí? Y el color del orden que provocaba de alguna manera el gobierno. Los conflictos que sucedían en las salas de las casas eran de desesperación, de un joven que decía: no puedo quedarme excluido, yo tengo que estar, porque veía que todos sus compañeros eran arrastrados por este sentido de la esperanza, de buscar marchar, de buscar tener una posición, y madres que gritaban y que prohibían a sus hijos y los encerraban inclusive, porque era otro México donde la célula familiar servía para algo. Vaya, se buscaba este concepto nuevo de romper y de tener libertad. 51 años después, con una supuesta democracia, porque yo no pienso que la democracia sea solamente un proceso electoral. La democracia es una forma de vida, es un aprendizaje continuo, es un persuadir y dejarse persuadir, y la democracia es un constante aprendizaje y un cambio constante de condiciones, porque las condiciones van variando a cada momento y pareciera que en estos tiempos diario tenemos un problema nuevo o un concepto nuevo que resolver. 51 años después, ante esto que podemos llamar democracia, que insisto, yo siento lejano por una falta de lenguaje, yo ya no veo el concepto libertad incluido en esto que estamos viviendo, de marchas que rompen, que destruyen, que destrozan. Pareciera como si no hubiéramos sabido como sociedad civil para qué sirve la democracia, no solamente para un proceso electoral, o indudablemente, que va más allá. ¿Para qué queremos una libertad si luego no tenemos el conocimiento necesario para poderla llevar a cabo? O sea, los pueblos tienen que prepararse para la libertad, porque no es sencilla de entender y no se deja manipular. Decíamos el miércoles, en el contexto del 2 de octubre, que si hay un libro que refleja
todo esto que estaba sucediendo en los jóvenes, en el movimiento, que refleja lo que sucedió después, son los días y los años, el de Luis González de Alba. Ese es un gran libro que deberíamos 68. respetar, que deberíamos difundir más. Creo que Luis González de Alba, que el otro día me equivoqué, dije Luis de Alba, y son dos cosas completamente diferentes, con el respeto de Luis de Alba, pero Luis González de Alba creo que verdaderamente era un hombre de una profundidad, de un entendimiento de la psicología del joven y sobre todo una capacidad de enternecer con la forma en que narraba las cosas. Creo que es el gran libro del 68, creo que es la gran narrativa del 68, más aparte lo más interesante era revisar los artículos de periódico de una prensa que podría llamarse que era una prensa cooptada por un gobierno por el cual se dijo muchos años después, yo no pago para que me peguen, o Echeverría tratando de patear, pero el periódico Excelsior tenía grandes editoriales, tenía grandes cosas. Me acuerdo los artículos de Gastón García Cantú, maestro, que sacaban en el 68, hablando sobre la conflictiva, los artículos que sacaban ahí, los cartones de Abel Quesada, que eran realmente ensayos, eran un análisis político, todo el mundo volcado por una preocupación, un gobierno que parecía empezaba a oxidarse y que ya no podía de alguna manera ser inflexible. Lo que le faltó al gobierno fue el principio de flexibilidad y uno de los elementos fundamentales de la comunicación que uno tiene que saber estudiar para poder entender el lenguaje. Si no escuchas, no puedes hablar. El proceso de la admiración quiere decir mirar de más. El proceso de escuchar quiere decir mirar con los oídos, mirar de otra manera, mirar con la piel. Y creo que el gobierno nuestro estaba manejado por ideas ancestrales de que el orden se podía mantener a base de ¿qué? De ordenar. Y eso creo que es imposible en esa lógica, pero ahora yo no veo la lógica de libertad justo en este momento. No la entiendo, maestro. Cuando aquel espíritu movía eso. Son épocas que para mí es la gran diferencia. Los años 60 y principios de los 70 fueron años muy diferentes a los que estamos viviendo ahora, para las sociedades y para los jóvenes, ¿no? Sí, claro. Y ya se nos acabó el tiempo. Y por eso creo que la narrativa de alguna manera más poderosa seguirá siendo la narrativa melancólica de lo que sucedió con figuras que en ese momento decidieron luchar. ¿Por qué? Por poder expresarse. Gracias, Raúl. No, gracias como siempre. maestro.